La fama en la España de los años 70 y 80 tenía un sabor amargo. Mientras el país despertaba a la libertad, sus ídolos caían en una espiral de fiestas interminables y vasos que nunca se vaciaban. Eran los reyes del escenario, pero esclavos de sus demonios cuando se apagaban los focos. Hoy abrimos el expediente negro del espectáculo para recordar a aquellos genios que cambiaron el aplauso por la soledad de una barra y pagaron el precio más alto. Suscríbete y dale al botón de me gusta si quieres conocer la verdad oculta tras las luces de neón. Empezamos con una leyenda que se consumió como un cigarrillo. Camarón de la Isla. Nuestra primera historia nos lleva directamente al corazón de San Fernando, donde nació el hombre que cambiaría para siempre la historia del flamenco y cuya garganta parecía forjada con fuego y lamentos. José Monje Cruz, conocido mundialmente como Camarón de la Isla, no fue solo un cantaor. Fue una revolución viviente que en la década de los 70 rompió todos los moldes establecidos. Pero detrás de ese genio que llenaba estadios y vendía casetes como si fuera música pop, se escondía una fragilidad que muy pocos lograban ver. La presión de ser considerado un dios en la tierra empujó a este gigante a buscar refugio en un estilo de vida frenético, donde las noches se empalmaban con los días y los excesos se convirtieron en su sombra inseparable. Durante los años dorados de su carrera, cuando grabó el mítico álbum La Leyenda del Tiempo en el año 1979, Camarón ya caminaba por el filo de la navaja. Su entorno estaba lleno de aduladores y amigos de la noche que le facilitaban el acceso a todo lo que pudiera adormecer su dolor existencial. No era solo el tabaco rubio americano que consumía sin pausa, eran las interminables juergas en ventas y tabernas privadas, donde el alcohol corría como agua y otras sustancias prohibidas empezaban a hacer mella en su físico. España veía a un ídolo con gafas de sol oscuras y una delgadez preocupante, pero prefería mirar hacia otro lado mientras su voz siguiera sonando pura. Él se estaba bebiendo la vida a tragos largos, quemando su existencia a una velocidad que su cuerpo humano no podía soportar. La tragedia se hizo evidente a principios de los 90. Aquel hombre que en los 70 parecía inmortal, capaz de cantar por bulerías hasta el amanecer, se había convertido en un espectro de sí mismo. En mayo de 1992, su salud colapsó definitivamente. Aunque el diagnóstico oficial apuntaba a sus pulmones castigados por el humo, la realidad es que todo su organismo estaba desgastado por décadas de vivir al límite, sin freno y sin descanso. Su hígado y sus riñones pedían auxilio en silencio. Viajó a Estados Unidos buscando un milagro en la Clínica Mayo, pero el destino ya estaba escrito en las estrellas. Regresó a España para despedirse. El 2 de julio de 1992, España se paralizó. La voz de cristal se había roto para siempre en un hospital de Badalona. Tenía solo 41 años. Su funeral fue un evento masivo, con miles de personas llorando tras el féretro, pero también fue el recordatorio brutal de que el talento no te salva de tus propios abismos. Camarón vivió rápido, amó con intensidad y se dejó llevar por una marea de excesos que, aunque alimentaron su leyenda bohemia, le robaron la mitad de su vida. Fue el primer gran mártir de una generación de artistas que no supo o no quiso poner límites a la noche. Miguel Vargas Jiménez Bambino. Si Camarón era el duende misterioso del flamenco, nuestro siguiente protagonista era la fiesta personificada, un torbellino de emociones que arrasaba con todo a su paso. Miguel Vargas Jiménez, a quien la historia recuerda como Bambino, fue el creador de un estilo único, la rumba dramática y salvaje. Durante la década de los 70, no había local nocturno en Madrid que no vibrara con su energía desbordante. Era el rey indiscutible de los tablaos más exclusivos, el hombre que lograba que la aristocracia y la gente de la calle bailaran al mismo compás. Pero su entrega en el escenario no era una actuación, era su forma de vivir. Y esa intensidad extrema le pasó una factura impagable cuando las luces del éxito empezaron a parpadear. Bambino no concebía la música sin la celebración constante. Se cuenta que vivía en una suite de hotel y que su puerta siempre estaba abierta para amigos y desconocidos. Ganaba cantidades astronómicas de dinero para la época, millones de pesetas que, tal como entraban en sus bolsillos, salían convertidas en rondas interminables de bebida para todos los presentes. Su generosidad era legendaria, pero también era su maldición. No sabía decir que no a una última copa, ni a una última canción, ni a una última juerga que se extendía hasta bien entrada la mañana siguiente. Para él, la vida era una noche eterna donde el descanso estaba prohibido y el silencio era el enemigo a batir.
Con el paso de los años, aquel ritmo frenético empezó a cobrar su precio. La voz, esa herramienta poderosa con la que rasgaba el alma de quien lo escuchaba, se fue apagando por el abuso constante del tabaco y las bebidas fuertes. A finales de los 80, el teléfono dejó de sonar con la misma insistencia. Los amigos que bebían a su salud cuando él pagaba desaparecieron mágicamente cuando la fortuna se esfumó. El rey de la rumba se encontró solo, con el cuerpo castigado y los bolsillos vacíos, obligado a abandonar la lujosa vida de la capital para regresar a su Utrera natal, buscando el refugio de la familia que nunca le dio la espalda. El final de su historia es de una tristeza abrumadora. Aquella garganta prodigiosa fue atacada por una enfermedad cruel que le robó la voz por completo. En sus últimos años, el hombre que había hecho cantar a toda España se vio forzado al silencio absoluto, comunicándose apenas con gestos y miradas. Falleció en mayo de 1999, lejos de los focos que tanto amó. Se fue habiéndolo vivido y bebido todo, dejando tras de sí un legado musical inigualable, pero también la lección amarga de que la generosidad desmedida y la falta de control pueden convertir a un príncipe en un mendigo de su propio destino. Antonio González, el Pescaílla. Si Bambino era la fiesta desbordada, nuestro tercer protagonista representa la melancolía del genio que vive a la sombra. Antonio González, conocido por todos como el Pescaílla, es a menudo recordado simplemente como el marido de la inmensa Lola Flores, pero esa etiqueta es una injusticia histórica que esconde a un músico colosal. Él fue el verdadero padre de la rumba catalana, un guitarrista con un ritmo en las manos que nadie había visto antes en la España de los años 60 y 70. Sin embargo, compartir la vida con un torbellino como la faraona significaba inevitablemente dar un paso atrás y dejar que ella brillara, una decisión que, según cuentan los allegados, fue apagando su propio fuego interior poco a poco. Durante las décadas doradas de la familia Flores, la vida de Antonio se trasladó a la noche profunda de Madrid. El matrimonio regentaba Caripén, un tablao mítico donde la aristocracia, los políticos y la farándula se mezclaban hasta el amanecer. Allí, entre el humo denso y el sonido de las guitarras, el Pescaílla reinaba como un soberano bohemio. Pero aquel reino tenía sus propias trampas. Para soportar el ritmo frenético de la noche y quizás para acallar la frustración de un talento que no recibía el reconocimiento individual que merecía, el alcohol se convirtió en un compañero constante. No era un bebedor escandaloso, era un bebedor de fondo, de los que sostienen el vaso de whisky como una extensión de su mano mientras ven pasar las horas. A medida que los años 80 y 90 avanzaban, la salud de Antonio empezó a enviar señales de alarma que fueron ignoradas o tapadas por la vorágine familiar. Su hígado, castigado por décadas de madrugadas eternas y copas sin medida, comenzó a fallar. Pero el golpe de gracia no fue físico, sino emocional. Cuando su esposa y su hijo Antonio fallecieron con apenas 2 semanas de diferencia en el año 1995, el Pescaílla se desconectó de la realidad. Se encerró en su casa familiar de El Lerele, sumido en un silencio sepulcral, dejando que la enfermedad hepática que arrastraba ganara la batalla final sin oponer resistencia. Los últimos años del patriarca fueron una lenta despedida. Aquel hombre que había inventado un género musical y que había hecho bailar a medio mundo, se consumió en la soledad de su habitación, rodeado de recuerdos y fantasmas del pasado. Falleció en noviembre de 1999, víctima de un cáncer de hígado derivado de su larga y complicada relación con la bebida y los excesos. España despidió al marido de Lola, pero los entendidos lloraron al músico genial que ahogó su duende en un vaso de cristal, llevándose a la tumba el secreto de un ritmo que nunca volverá a sonar igual. Tina Muñoz, Las Grecas. Dejamos atrás las sagas familiares para adentrarnos en una de las historias más desgarradoras y oscuras del pop español. Si hubo un sonido que definió el año 1974, fue el de 2 hermanas gitanas que fusionaron el flamenco con el rock psicodélico para crear un himno eterno. Te estoy amando locamente. Tina y Carmela, Las Grecas, tocaron el cielo con las manos casi de la noche a la mañana. Eran jóvenes, bellas y poseían un carisma salvaje que hipnotizó a una España gris que ansiaba color. Pero mientras Carmela lograba mantener los pies en la tierra, Tina, la hermana mayor y la fuerza motriz del dúo, comenzó un descenso a los infiernos que ni el guionista más cruel se atrevería a escribir. La fama repentina trajo consigo una marea de dinero fácil y malas compañías que vieron en la inestabilidad emocional de Tina una oportunidad para aprovecharse.
Diagnosticada con una enfermedad mental severa que requería medicación y calma, la artista hizo todo lo contrario. Se lanzó a la vorágine de la noche madrileña, mezclando su tratamiento con alcohol y sustancias que alteraban su percepción de la realidad. Aquella bomba de relojería no tardó en estallar. A principios de los años 80, la estrella que había llenado estadios empezó a protagonizar escándalos en las revistas, no por su música, sino por su comportamiento errático y violento en locales públicos, donde a menudo terminaba expulsada o involucrada en peleas. Su caída fue tan profunda que cuesta creer que se tratara de la misma mujer que había reinado en las listas de ventas. Tina acabó viviendo en la indigencia, durmiendo en parques y plazas del centro de Madrid, totalmente desconectada del mundo real y consumida por sus adicciones. Llegó a cometer un acto terrible contra su propia hermana en un brote de locura, un suceso que la llevó a pasar una temporada tras las rejas de la prisión de mujeres de Yeserías. La sociedad española observaba con horror cómo su ídolo se transformaba en un juguete roto, una sombra que vagaba perdida pidiendo limosna en las mismas calles, donde antes firmaba autógrafos a multitudes enloquecidas. El final de Tina Muñoz fue solitario y prematuro, lejos de cualquier foco o aplauso. Tras años de vagabundeo y deterioro físico extremo, fue acogida en un centro de acogida en Aranjuez, donde su cuerpo, castigado por el SIDA y la mala vida, dijo basta. Falleció en enero de 1995, con solo 38 años. Fue enterrada en una tumba sin nombre durante mucho tiempo, un desenlace indigno para la mujer que rompió las barreras del flamenco y el rock. Su historia queda como la advertencia más brutal de la industria. El éxito mal digerido puede devorarte hasta no dejar ni los huesos. Enrique Urquijo. Si cambiamos de tercio y nos adentramos en el pop melancólico que definió la transición, nos encontramos con el príncipe triste de la movida madrileña. Enrique Urquijo, líder de la mítica banda Los Secretos, fue la voz de una generación perdida que buscaba su identidad entre el humo de los bares y las luces de neón. A finales de la década de los 70, con su primer grupo TOS y luego con Los Secretos, Enrique compuso himnos como Déjame, que sonaban en todas las radios del país. Pero tras esa fachada de chico tímido y sensible que cantaba al desamor, habitaba una inseguridad patológica que solo lograba calmar cuando se sumergía en la noche profunda de Madrid. Un laberinto del que nunca supo encontrar la salida. Para Enrique, el escenario era un lugar de sufrimiento y la barra del bar su única trinchera segura. Su extrema sensibilidad le hacía sentir la vida con una intensidad dolorosa. Y para anestesiar esa angustia vital, recurrió a una mezcla letal de alcohol y sustancias que lo fueron aislando poco a poco de la realidad. Durante los años 80 y 90, mientras sus canciones se convertían en clásicos inmortales, él se desmoronaba físicamente ante los ojos de sus fans. Era habitual verlo vagar por el barrio de Malasaña con la mirada perdida, el aspecto descuidado y una fragilidad que encogía el corazón a quienes lo reconocían. Sus compañeros de banda y su familia intentaron 1 y 1000 veces sacarlo de ese pozo, ingresándolo en clínicas de desintoxicación, pero la atracción del abismo siempre era más fuerte. La dualidad de su vida era desgarradora. Era capaz de escribir las letras más bellas y delicadas de la música española, pero era incapaz de cuidar de sí mismo. Vivía al día, gastando lo que tenía en mantener sus adicciones, rodeado a menudo de gente que no le convenía y que se aprovechaba de su nobleza y su debilidad. A pesar de los intentos de renacer, como su brillante etapa con el grupo Los Problemas, donde exploró sus raíces con rancheras y bohemia, su salud estaba ya sentenciada por años de maltrato continuo a su organismo. Su hígado y su sistema nervioso estaban al límite, sosteniendo a duras penas a un hombre que parecía pedir auxilio en cada verso que cantaba. El desenlace de esta historia es uno de los capítulos más negros de la crónica social española. La noche del 17 de noviembre de 1999, el cuerpo sin vida de Enrique fue encontrado en un portal de la calle Espíritu Santo, en el corazón del barrio que tantas veces recorrió de madrugada. Tenía 39 años. No hubo despedidas de glamour ni lechos de seda. Murió solo, vencido por la mezcla de sustancias que detuvo su corazón cansado. España despertó conmocionada al saber que su poeta más frágil había fallecido tal y como vivió sus últimos años, perdido en la noche, buscando un consuelo que el mundo real nunca supo darle. Antonio Flores. Nacer en el Olimpo de los dioses no es una bendición. A veces es una jaula de oro de la que resulta imposible escapar sin heridas mortales. Antonio Flores, el único hijo varón de la mítica Lola Flores y el Pescailla, llegó al mundo con el arte corriendo por sus venas
pero también con una sensibilidad extrema que lo dejaba indefenso ante la vida. Desde su debut musical en el año 1980, demostró que era mucho más que el hijo de. Era un poeta urbano, un rockero con alma de cantautor que supo traducir el sentir de una juventud desencantada. Sin embargo, mientras su carrera despegaba con himnos inmortales como No dudaría, en la intimidad libraba una batalla feroz contra unos demonios que lo acechaban en cada esquina de la noche madrileña. La década de los 80 fue devastadora para él. Antonio se vio atrapado en la epidemia de sustancias que asoló a toda una generación de artistas en España. Su refugio era una cabaña de madera en el jardín de la casa familiar, el Lerele, un lugar que se convirtió en su santuario creativo, pero también en su búnker de aislamiento. Allí componía canciones desgarradoras que hablaban de libertad y amor, mientras su cuerpo se iba deteriorando por el consumo constante de compuestos químicos y alcohol. España entera fue testigo de sus idas y venidas, de su aspecto demacrado en televisión y de los esfuerzos titánicos de su madre, la faraona, por sacarlo del abismo una y otra vez, defendiéndolo con uñas y dientes ante la prensa. Aunque a principios de los 90 parecía haber encontrado la estabilidad gracias al nacimiento de su hija y al éxito masivo de su disco Cosas Mías, el destino le tenía reservado el golpe más cruel imaginable. La conexión que tenía con su madre era casi sobrenatural, un vínculo que iba más allá de lo filial. Cuando Lola Flores falleció el 16 de mayo de 1995, Antonio se rompió en 1000 pedazos. No fue una metáfora, su mundo se derrumbó literalmente. Durante el funeral se le vio destrozado, ausente, golpeando las paredes de dolor, incapaz de concebir una existencia sin la matriarca que había sido su ancla en la tierra. Lo que siguió fueron 2 semanas de una espiral autodestructiva que nadie pudo frenar. Antonio se encerró en su cabaña, rodeado de recuerdos, tratando de anestesiar un sufrimiento que le quemaba las entrañas. La madrugada del 30 de mayo de 1995, apenas 14 días después de enterrar a su madre, el corazón del músico se detuvo para siempre. Tenía solo 33 años. La causa oficial fue una mezcla letal de alcohol y barbitúricos que su organismo, debilitado por la tristeza y los excesos pasados, no pudo asimilar. Fue el final trágico del poeta que prometió no dudar, pero que no pudo sobrevivir a la soledad de quedarse huérfano de luz. Pepe Ricci. Si los artistas anteriores representaban el flamenco o el pop melancólico, nuestro séptimo protagonista fue la encarnación viva del rock and roll más callejero y castizo. José Casas Toledo, conocido por todos como Pepe Ricci, fue el alma y la guitarra de Burning, la banda que enseñó a hacer rock en español cuando nadie daba un duro por ello en el barrio de La Elipa. Con sus inseparables gafas de sol oscuras, que llevaba de día y de noche para ocultar unos ojos que habían visto demasiado, Ricci no era un producto de marketing, era un superviviente nato. Durante finales de los años 70 y toda la década de los 80, él y su banda pusieron la banda sonora a las noches más salvajes de Madrid, viviendo al pie de la letra las historias de perdedores y chicas peligrosas que narraban en sus canciones. Pero la autenticidad en el rock de aquella época se pagaba con sangre. Burning no solo cantaba sobre vivir deprisa, lo practicaba con una devoción casi suicida. Mientras otros músicos regresaban a casas confortables tras los conciertos, Pepe Ricci se quedaba en la barra del bar hasta que barrían el suelo, convirtiendo la noche en su hábitat natural. Fue en esas madrugadas interminables donde la heroína y el alcohol entraron en su vida, no como un pasatiempo, sino como una compañera de viaje traicionera que se cobró la vida de su compañero y vocalista original, Toño Martín, años antes. Pepe se quedó solo al frente del cañón, sosteniendo la bandera del grupo, pero su cuerpo empezó a mostrar las cicatrices de una guerra química que duraba ya demasiados años. A mediados de los años 90, la imagen de Pepe Ricci encogía el alma. A pesar de que apenas superaba los 40 años, su rostro estaba marcado por arrugas profundas y su voz, antes desafiante, se había tornado en un susurro ronco y quebrado. Sin embargo, su espíritu seguía siendo indomable. Se negaba a abandonar los escenarios y las tabernas, porque para él no existía otra forma de entender la existencia. Los médicos le advirtieron una y otra vez que su hígado y sus pulmones estaban al borde del colapso, que debía frenar el ritmo si quería llegar a viejo. Pero un rockero de su estirpe no entiende de frenos ni de jubilaciones anticipadas. Siguió brindando, siguió fumando y siguió tocando hasta que su organismo dijo basta. El final llegó una mañana de mayo de 1997. Una neumonía fulminante atacó su cuerpo debilitado, que ya no tenía defensas para luchar.
Ingresado en un hospital de Madrid, cuentan las leyendas del rock que mantuvo su genio y figura hasta el último suspiro, bromeando con las enfermeras a pesar de la gravedad de su estado. Falleció el 9 de mayo de aquel año, dejando huérfano al rock español. Tenía 41 años, pero había vivido el equivalente a 100 vidas normales. Su entierro fue una peregrinación de chupas de cuero y lágrimas negras, despidiendo al hombre que vivió y murió siendo fiel a su propia leyenda. Es especial. Él es un chico de barrio. José Luis Manzano. Si la música se llevó a los poetas de la guitarra, el cine de la transición devoró sin piedad a sus actores más viscerales. José Luis Manzano no tuvo que esforzarse para interpretar el papel de chico marginal. Él era el margen mismo hecho carne. Descubierto literalmente en la calle, sin formación académica ni técnica interpretativa, se convirtió en el rostro icónico del cine kinky a finales de los años 70. Encarnaba a delincuentes juveniles en películas que reventaban las taquillas, como la célebre Navajeros. Su mirada, una mezcla perturbadora de inocencia rota y peligro inminente, enamoró a la cámara, pero la línea que separaba a sus personajes de su vida real era tan fina que terminó por borrarse ante los ojos de millones de espectadores. Para España, él era el Jaro, pero detrás de la pantalla había un chaval de barrio deslumbrado por un mundo de oropel que no supo manejar. Su relación simbiótica con el director Eloy de la Iglesia fue su pasaporte a la fama absoluta y, trágicamente, también parte de su sentencia. Juntos crearon obras de un realismo sucio e impactante, como las dos partes de El Pico, donde se mostraba sin tapujos el estrago que la heroína causaba en la juventud española de la época. La terrible ironía del destino es que, mientras rodaban esas escenas fingiendo el consumo, la realidad superaba a la ficción en los camerinos y en la vida privada del actor. El dinero que ganaba, sumas que un chico humilde de Vallecas jamás había soñado tener entre las manos, se evaporaba a una velocidad vertiginosa en los poblados de la droga y en noches de desenfreno químico que no tenían fin. Manzano se convirtió en el juguete roto por excelencia de la industria. Era inmensamente útil mientras su rostro vendiera entradas, pero cuando la moda del cine de delincuentes pasó, el sistema lo escupió. El descenso fue humillante, doloroso y totalmente público. El actor que había sido portada de las revistas más importantes acabó detenido por la Policía Real por atracar a un viandante en la Gran Vía de Madrid para costearse una dosis, una escena que parecía sacada macabramente de sus propios guiones. Pasó por la cárcel de Carabanchel y Yeserías, no como parte de un rodaje con catering y maquillaje, sino como un recluso más, enfermo, adicto y desesperado. Su deterioro físico era evidente para cualquiera que lo viera. Aquella belleza salvaje y felina se había transformado en un rostro consumido por la aguja y la tristeza profunda de saberse abandonado por todos los que antes le aplaudían. Intentó desintoxicarse en varias ocasiones, buscando una salida del laberinto, pero la falta de oportunidades laborales lo empujaba una y otra vez al mismo abismo. El final de su guión vital llegó en febrero de 1992, de la manera más sórdida posible. José Luis fue encontrado sin vida en el baño de la casa del director que lo descubrió, Eloy de la Iglesia. Tenía solo 29 años. La autopsia reveló que su cuerpo, agotado por años de maltrato extremo, no pudo resistir una última mezcla de sustancias adulteradas. Fue enterrado en una ceremonia sencilla, lejos del glamour y los focos que una vez conoció. Su muerte cerró el capítulo más crudo del cine español, recordándonos cruelmente que aquellos chicos que jugaban a ser bandidos en la pantalla estaban muriendo de verdad en las calles, víctimas de una libertad que no supieron gestionar y de una industria que los usó hasta exprimirlos por completo. Eugenio Jofra. Si hay una imagen que define el humor en la España de la transición, es la de un hombre serio, vestido de luto riguroso, oculto tras unas gafas de sol ahumadas y con un vaso de tubo lleno de whisky en la mano. Eugenio Jofra, conocido simplemente como Eugenio, fue el genio que hizo reír a todo un país sin mover un solo músculo de la cara. Su estilo era inconfundible, una voz nasal, pausas dramáticas y ese «saben aquel que dio», que se convirtió en una frase de culto. Durante finales de los 70 y toda la década de los 80, llenó salas de fiestas y vendió millones de casetes de chistes, convirtiéndose en un fenómeno social que trascendía generaciones. Pero aquel vaso de whisky que sostenía en el escenario no era simple atrezo teatral. Era el combustible que necesitaba para funcionar y a la larga el veneno que aceleraría su final. La vida de Eugenio estuvo marcada por una dualidad trágica. En público era el rey de la comedia, pero en privado era un hombre tímido y profundamente melancólico.
Su equilibrio emocional dependía casi exclusivamente de su primera esposa, Conchita Alcaide, quien no solo era su compañera de vida, sino la mitad de su alma artística. Ella formaba parte del dúo musical con el que empezaron, Els Dos. Cuando Conchita falleció de cáncer en el año 1980, el mundo de Eugenio se vino abajo. La tristeza se instaló en su pecho de una forma tan devastadora que el humorista buscó consuelo en la única salida que tenía a mano: la noche, el tabaco y, sobre todo, el alcohol mezclado con otras sustancias para evadir la realidad de una casa vacía. A partir de ese momento, la leyenda del triste que hace reír cobró una dimensión oscura. Eugenio seguía actuando, pero su deterioro físico se hizo evidente año tras año. Aquel hombre que parecía impasible en el escenario estaba librando una guerra interna contra una depresión severa que intentaba ahogar en fiestas interminables y relaciones sentimentales que no lograban llenar el hueco de su gran amor perdido. Su ritmo de vida era insostenible para cualquier ser humano. Vivía de noche y dormía de día, atrapado en un bucle de autodestrucción que preocupaba a todos los que le querían, pero del que él no sabía o no quería salir. Se estaba consumiendo a la vista de todos, escondiendo su dolor tras el humo de sus cigarrillos eternos. El desenlace llegó el 11 de marzo de 2001. Eugenio estaba comiendo en un restaurante con unos amigos cuando su corazón, agotado por décadas de excesos y tristeza acumulada, se detuvo de golpe. Tenía 59 años, aunque su aspecto era el de un anciano mucho mayor, castigado por la mala vida y la pena. España lloró la muerte del hombre que nos enseñó a reírnos de todo, menos de su propia tragedia. Se fue de la misma manera en que vivió, rodeado de gente pero íntimamente solo, dejando tras de sí un legado de risas y la lección amarga de que, a veces, el payaso es quien más ganas tiene de llorar cuando baja el telón. Julián Infante. Para cerrar este oscuro capítulo de nuestra historia musical, debemos recordar a quién fue la sonrisa más carismática y, a la vez, la víctima más simbólica del rock español de la transición. Julián Infante no fue solo un guitarrista, fue el arquitecto del sonido de Tequila, la banda que a finales de la década de los 70 quitó el polvo y la naftalina a una España gris para llenarla de color y rebeldía juvenil. Con himnos como Salta o Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, Julián y sus compañeros se convirtieron en ídolos absolutos para millones de adolescentes en el año 1978. Eran los Rolling Stones españoles, jóvenes, guapos y peligrosos, que vivían una película de éxito vertiginoso donde todo estaba permitido y el mañana parecía no importar. Sin embargo, detrás de esa alegría contagiosa y de los estadios llenos, se escondía una trampa mortal en la que cayeron casi todos los miembros de la banda. La inexperiencia y el acceso ilimitado a dinero y fiestas hicieron que el grupo se sumergiera en una espiral de excesos químicos que destrozó su carrera en tiempo récord. Julián vivió los años 80 al filo del abismo, coqueteando peligrosamente con la dama blanca y el alcohol, sustancias que se llevaron por delante a su compañero Manolo Iglesias y que dejaron a Julián marcado física y emocionalmente. Durante años pareció un superviviente milagroso, un hombre que había logrado engañar a la muerte mientras veía caer a sus amigos uno tras otro en la batalla contra las adicciones. La vida le dio una segunda oportunidad de oro en los años 90 con la formación de Los Rodríguez, junto a Andrés Calamaro y Ariel Roth. España volvió a ver a un Julián brillante, creando éxitos como Sin Documentos, pero la procesión iba por dentro. Aunque su talento seguía intacto, su organismo guardaba la memoria de cada noche de desenfreno de la década anterior. Una enfermedad silenciosa, heredada de aquellos años de agujas y descontrol, comenzó a minar sus defensas de manera irreversible. A pesar de su aspecto de rockero inmortal, su cuerpo se estaba apagando lentamente, incapaz de regenerarse tras tanto castigo acumulado en su juventud. El final de este gigante del rock llegó el 4 de diciembre del año 2000. Julián ingresó en una clínica de Madrid con el sistema inmunológico colapsado y ya no hubo acordes que pudieran salvarlo. Falleció a los 43 años, dejando un vacío irreemplazable en la música hispana. Su partida fue el último aviso de una generación que pagó con su vida el precio de la libertad malentendida. Se fue con la misma discreción con la que vivió sus dramas, recordándonos que, aunque la música sea eterna, los músicos son frágiles y que la factura de los excesos, tarde o temprano, siempre llega para cobrarse el último baile.